UIA da la bienvenida a Eduardo Lorenzetti Márquez, de Brasil, pero debo aclarar que ejerce también en Italia. Eduardo es un histórico de la Unión Internacional de Abogados, en el sentido de que ha tenido una constante actividad en la misma, y además muy relevante en los últimos prácticamente 30 años, Eduardo ya, y además es el expresidente de la Comisión de Inversiones Extranjeras. Gracias, Eduardo. Gracias, Jennifer, por la presentación. Es un gusto estar aquí contigo. Frecuentamos la UIA juntos, no 30 años, porque llegaste después, pero vos también sos un miembro histórico y muy importante de la organización, entonces es un gusto estar aquí contigo. Gracias, Eduardo. Bueno, en este mundo en que vivimos, en que la migración en general tiene otro perfil y razones muy diversas, muchos ciudadanos del mundo han decidido instalarse en Italia y cuando lo hacen es mejor estar asesorados. En este caso nos preocupa, bueno, ¿qué debemos tener en cuenta cuando decidimos volvernos residentes italianos? ¿Qué consejos nos podés dar? Sí, bueno, gracias por la pregunta, Jennifer. Sí, la verdad es que l'Italia ha atraído mucha migración en los últimos años de un tipo diferente. Naturalmente, los países del norte, sea Europa en general que los Estados Unidos y Canadá, han siempre atraído una migración económica. Eso es un hecho histórico, por lo menos por los últimos 30, 40 años. Y el Italia también siempre pasó por eso, pero la realidad es que en los últimos años hay un otro tipo de migración que no es principalmente económica, pero casi una elección de un estilo de vida o una migración cultural, de experiencia de vivir en otros países. Y la Italia es un país que recibió este tipo de migración muy fuerte en los últimos años. En primer lugar, hay la cuestión de derecho inmigratorio que la persona tiene que observar. Claro, mucha gente, sobre todo de la América Latina, pero también de otros continentes, pero especialmente de la América Latina, tienen pasaporte europeo. En este caso no hay ningún problema, puede elegir vivir en cualquier país del área Schengen, de hecho, pero sobre todo de los países de la Unión Europea, y puede elegir la residencia y hay, claro, siempre algún trámite administrativo, burocrático para hacer algunas condiciones para respetar, como un inmueble en alquiler o algo así, pero son cuestiones muy sencillas y la persona puede vivir en la ciudad que quiere en Italia sin ningún problema. Si no es el caso, como tal vez la mayoría de los casos, las personas no tienen el pasaporte europeo. Es común, pero no es la mayoría de los casos. En la mayoría de los casos no tiene. Entonces, ¿cuáles son las opciones? Bueno, como en todos los países, en Italia también hay muchos tipos de visado. Yo diría que en el caso de una persona que elige propia el Italia, o sea, no es porque hay un matrimonio o hay una propuesta de trabajo, pero simplemente tiene amor por el país, quiere tener una experiencia de vivir por allá. Hay, vamos a decir así, dos tipos de visado más importantes. Uno, el del inversor, o sea, la persona puede hacer una inversión en Italia y así lograr obtener un visado por 2 años de inversor, renovable por 3 años, siempre que la condición sea respetada, puede infinitamente renovar el visado por 3 años. En este caso del inversor, la persona tiene que invertir en una sociedad, por ejemplo, de responsabilidad limitada, que es el caso más sencillo, más común, 500.000 euros de capital social. Claro, el capital social de una sociedad, que puede ser una sociedad inmobiliaria, por ejemplo, puede comprar un inmueble, lo que sea, o dedicar a sus intereses profesionales. Capital social que hay que ser utilizado en beneficio de la empresa legalmente, pero no es un gasto en sí mismo, ¿no? Es una inversión en capital social de una sociedad. O una otra modalidad puede ser
simplemente la inversión en títulos públicos, como si fuera en un fondo de inversión, pero de títulos públicos italianos. En este caso, la inversión hay que ser 2 millones de euros, pero en este caso, de nuevo, no es un gasto, es una inversión. Los títulos públicos italianos van a pagar más o menos 1,5% al año o algo así, pero son títulos también muy seguros. La plata se va a quedar allá con la sua renta y la persona obtiene su título de inversor. Además de eso, hay una modalidad que me gusta mucho porque tengo muchos clientes que eligieron esta modalidad. Es una modalidad interesante que se llama residencia electiva, o sea, es típicamente el caso de la persona extranjera que eligió vivir en Italia. Y bueno, se puede hacer eso, no hay ningún problema. La única cosa que la persona tiene que demostrar es una renta pasiva, o sea, que no proviene de trabajo, pero de inversiones, de una pensión, de algo así, de alquileres, por ejemplo, sin trabajo, una renta pasiva de equivalente a 31.000 euros año, ¿no? Por una persona. Si la persona demuestra eso, puede comprobar eso, está apta a pedir la residencia en Italia y hay, claro, que venir acá, vivir acá. Si hay personas de la familia, este plafón se eleva un poco, pero no múltiplo de las personas, es siempre un porcentaje. Entonces, si hay un cónyuge, sería 20% más, si has un hijo, es 5% más o menos así. Y la persona puede vivir en cualquier ciudad de Italia legalmente, va a obtener el permiso de, oficial que se llama acá en Italia permiso de soggiorno, que es la permisión de se quedar en el país, que vale para toda Europa, va a poder circular, usufruir todos los servicios públicos, escuela para los hijos, hospitales, lo que sea, oficialmente residente acá sin ningún problema. No puede trabajar porque se considera que la persona tiene ya los medios y que no necesita, pero hay de hecho la imposibilidad de trabajar localmente. Puede trabajar telemáticamente con su país, por ejemplo, pero en Italia no. Y bueno, puede quedarse acá y elegir vivir en Italia. Claro, en todos estos casos hablamos de la parte de derecho de la inmigración. No hablamos de los impuestos, ¿no? Los impuestos, como sabemos, hay siempre que pagar en la vida y esa es una parte importante si una persona decide vivir acá porque va a quedarse como sujeto Ah, fiscal italiano y hay que wow. hacer las cuentas con el fisco italiano. Por favor, contanos un poco más de eso. Queremos saber si nos volvemos residentes fiscales en Italia, ¿qué consecuencias tiene? Pero ¿hay algún régimen, algún beneficio especial que podamos tener en cuenta? Sí, de hecho en Italia, como la mayoría de los países del mundo, a partir del momento que eh, te quedas acá con, vamos a decir así, el centro de los intereses vitales acá, sos considerado sujeto fiscal italiano y hay que pagar los impuestos de acuerdo con la legislación local que prevé, como la mayor parte de los países, que hay que hacer las cuentas de la renta mundial, ¿no? Independientemente de dónde proviene o dónde es generada, si sos residente acá, hay que hacer las cuentas con el fisco italiano. Hay la regla también, como la mayor parte de los países, objetiva, matemática, que los son los más de 132 días al año, quiere decir que automáticamente sos residente fiscal acá y hay que hacer las cuentas con el fisco italiano, que es pesado, naturalmente, como la mayor parte de los países europeos, va a pagar casi 50% de impuesto de tu renta, ¿no? Que es mucho, además del IVA en todo lo que consume, que es 22%. Entonces, hay un peso fiscal muy grande en la vida en Italia y en los países europeos. De hecho, Italia creó algunos regímenes de incentivos fiscales justamente para atraer nuevos residentes. Hay por lo menos
tres que serían aplicables para nuevos residentes, que sería uno, se llama en italiano rientro dei cervelli, que quiere decir el retorno de los cerebros, que fue hecho justamente porque es sabido que muchos italianos de buena formación profesional, universitaria, se van a trabajar principalmente en los Estados Unidos, en los países nórdicos, y se veía eso como una pérdida importante para el país, porque eran personas muy bien formadas, que fueron formadas por el gobierno, por el Estado italiano, por una inversión italiana que se perdía. Entonces, como una forma de atraer a estas personas, se creó esta ley que se llama el retorno de los cerebros, que las personas que tienen formación universitaria, y que no fueron residentes fiscales en Italia los últimos 3 años, si vienen a vivir en Italia con formación universitaria y se van a quedar en Italia por más de 5 años, pueden pedir este beneficio fiscal y van a pagar solo 50% de los impuestos sobre la renta, de la renta que proviene de trabajo hecho en Italia. O sea, la base imponible, para ser más preciso, solo del 50% del fruto de tu trabajo en Italia, que es un incentivo muy bueno, aunque se ha hecho para atraer a los italianos que se fueron. De hecho, se aplica a cualquier persona que tenga pasaporte europeo y que venga a vivir legalmente acá en Italia, se aplica a ellos. Ese es un primer beneficio. Uno que ha generado mucha noticia en la media europea es un otro régimen fiscal que se llama flat tax, que prevé para nuevos residentes fiscales en Italia la posibilidad de pagar un valor fijo, un flat tax, sobre toda la renta extranjera, ¿no? Este flat tax, ese valor mínimo, inicialmente era 100.000 euros, ahora se pasó a 200.000 euros, pero mismo si aumentó significativamente, todavía llegan muchos, sobre todo porque el régimen de non-DON en el Reino Unido se terminó y mucha gente vino a Milán específicamente, pero también a Roma y otras ciudades italianas, sobre todo Milán. Y también el régimen que se acabó en Portugal de residente no habitual, diferentemente del non-DON que se terminó para todos, el residente no habitual, la gente que ya había obtenido puede todavía usufruir de ellos, pero nuevos no. Entonces, el flat tax italiano atrajo mucha gente. Claro, hay que haber una buena renta para compensar, pero hay mucha gente que todavía compensa esta elección y va a pagar solo 200.000 euros fijos de impuestos sobre la renta, independientemente de cuánto iría a pagar si iríamos a hacer las cuentas. 200.000, si hay un esposo, esposa, lo que sea, más 25, y se puede durar por 15 años este régimen. Mucha gente acá hoy que usufruye este régimen. Y por último, lo que más me gusta es uno que se llama en italiano pensionati esteri, que podría ser traducido jubilados en el exterior o algo así, jubilados en el extranjero, que de hecho fue hecho para jubilados, o sea, pero en la práctica no necesariamente jubilados en la concepción clásica del término, porque la persona tiene que recibir una jubilación, una pensión. Puede ser de un instituto privado, puede ser de un instituto público, puede ser lo valor que sea, puede haber la edad que sea esta persona, puede continuar a trabajar, pero la única condición es que reciba una pensión extranjera y que cuando venga a vivir en Italia elija como su residencia una ciudad con menos de 20.000 habitantes del centro sur, incluyendo las islas italianas, o sea, del Abruzzo abajo, con también Sardeña y Sicilia incluido,
hay que elegir una ciudad con menos de 20.000 habitantes, tomar su residencia allá. A partir de este momento se queda como sujeto fiscal italiano, va a hacer las cuentas con el fisco italiano, se recibe renta italiana porque puede trabajar, no hay ningún problema. Si recibe renta italiana, hay que hacer las cuentas con el fisco italiano normalmente. Pero toda la renta que proviene del exterior va a pagar 7%, solo 7% sobre la renta exterior. De nuevo, yo tengo clientes en todos esos tres regímenes. En el Flatex un poco menos porque la renta hay que ser más elevada, entonces hay menos gente en estas condiciones. En el pensionati esteri, muchos que se están divirtiendo mucho porque hay que elegir una bella casa, no sé, en Sicilia, en Sardeña, en la Puglia, lo que sea, se están divirtiendo muchísimo. Y cuando hay que hacer las cuentas con el fisco, dependiendo de su situación fiscal en el país de origen, es muy ventajoso porque va a pagar solo 7%, ¿no? Entonces, puede ser una cuenta de win-win en este caso. Claro que sí. Bueno, muchas gracias, muy claro, Eduardo. Gracias por la invitación. Quedo a disposición acá o en Brasil cuando quiera, Jennifer. Es un gusto. Hasta pronto.